Bueno, hola chicos. A ver, en este vídeo lo que quiero que comentemos es cómo analizar las características de una función a partir de la gráfica. Y he procurado pues, que aparezca pues, una gráfica un poco especial, ¿no? En la que se rompe, la gráfica se rompe, es decir, tiene discontinuidades, para que analicemos esa característica que hasta ahora no ha dado pie, ¿no? En los vídeos que hemos hecho. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Si a ti te piden, de forma general, hombre, normalmente en un examen se suele especificar lo que conviene que el alumno estudie, ¿no? Y tal, ¿no? Pero si no te dijeran nada, te dijeran simplemente que analizaran las características de la gráfica, lo primero que debe verse siempre es el dominio y la imagen. Es decir, qué valores toma la variable X, qué valores toma la variable Y. Después se debe mirar el signo, como consecuencia del signo, dónde es positiva, dónde es negativa. También sale dónde es cero, que son los puntos de corte con el eje X, y como consecuencia también se calculan los puntos de corte con el eje Y, un poco por no dejarlo fuera, ¿no? Entonces, una vez que tenemos dominio, tenemos la imagen, tenemos el signo con los puntos de corte, pues lo que se suele estudiar es la monotonía, dónde decrece, cuáles son los máximos, si tiene máximo absoluto, máximo relativo, mínimo absoluto, mínimo relativo, etcétera, ¿no? Y después, para finalizar, cualquier otra, digamos, hasta ahí sería el estudio de lo que son características generales de cualquier función. Pero después, depende un poco de la gráfica, pueden darse determinadas circunstancias, como por ejemplo, roturas, la gráfica se rompe, lo que llamamos discontinuidades. Puede haber algún tipo de simetría, como ocurre, por ejemplo, con las parábolas tienen un eje de simetría, ¿no? O los polinomios de grado 3 suelen tener centros de simetría central. Y de todas esas simetrías, las más importantes son cuando el eje de simetría es el eje Y, que se dice que la función es par, hay una simetría respecto al eje Y, o cuando la simetría es central con respecto al punto, pero el punto es el origen. Si hay una simetría respecto al origen, se dice que la función es impar. Veremos algún ejemplo en otro vídeo. Lo que me interesa como característica especial, que no todas las funciones lo tienen, es la discontinuidad. ¿Cómo se analiza cuando hay roturas y cómo se clasifican esas roturas, esas discontinuidades, que es el término técnico preciso? Bien, bueno, vamos a empezar. Lo primero es observar bien la gráfica para ver un poco cuáles son las escalas que se están utilizando en los ejes y tal. Por defecto, si no te dieran ninguna referencia, se sobreentiende que cada segmento vale 1, ¿no? En este caso, pues nos dan una referencia en el eje X, que es 2. Como son dos cuadritos, 2, pues cada cuadrito vale por 1, y aquí el 2, cada cuadrito vale por 1. Si en vez del 2 fuera el 4, pues cada cuadrito vale 2. En fin, eso simplemente para tener en cuenta a la hora de asignar los valores a la X o la Y, qué escala es la que se está utilizando en los ejes. ¿Bien? Bueno, eso es lo primero. Una vez que estamos ya situados y ya sabemos cuánto mide cada cuadrito y tal, ahora ya vamos a empezar. Empezamos por ver el dominio. ¿Qué valores toma la X? O sea, en esta gráfica, ¿qué valores puede tomar la X? Para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos al eje X, a la parte de la izquierda, al menos infinito, y ir por ahí recorriendo el eje y viendo si habría punto o no de la gráfica. En realidad, una gráfica, si no indica ningún punto de finalización, se supone que esto sigue indefinidamente. Es decir, que esta gráfica, por aquí habría gráfica, y a esta que no termina nunca, ¿no? Luego desde menos infinito, y voy localizando, digamos, los puntos donde haya algo raro, ¿no? Porque mientras haya gráfica no hay problema. Ahora yo llego aquí. ¿Qué ocurre aquí en este punto, concretamente en el -4? ¿Qué pasa en el -4? ¿Hay algún punto de la gráfica en -4? Miro aquí arriba y veo que no, porque aquí la gráfica se va acercando al -4, pero no lo llega a coger nunca. Y por este lado ocurre lo mismo, se acerca al -4, pero no lo coge nunca. Es decir, no hay ningún punto en el -4. Luego el -4 es un valor que habrá que quitar en el dominio. ¿De acuerdo? Entonces me encuentro un primer tramo del dominio que va desde menos infinito hasta el -4. Y el -4 no entra. ¿Correcto? Bien, ya tengo detectado ese punto. Ahora sí, sigo desde el -4, voy recorriendo, hay gráfica, hasta que llego al 0. En el 0 hay algo especial también. Miro a ver, ¿hay punto en el 0? Dice, sí, el punto está aquí abajo. Este punto está hueco, pero este punto no. Luego ese punto existe. Luego el 0 también está en el dominio. Sigo avanzando
Aquí me encuentro algo raro también. En el 3 hay un punto hueco. Eso quiere decir que ese punto no existe. ¿Vale? Entonces, ¿hay punto en el 3? No, porque el punto que tendría que estar no está. Está hueco, está vacío. Entonces, falta ese punto, el 3. Luego, yo diría unión desde el -4 hasta el 3, que tampoco existe. ¿Bien? Y ahora sí, estoy en el 3. Continúo del 3 en adelante, hasta llegar a este punto, que tiene la peculiaridad de que ahí acaba la gráfica. Si hay un punto finalizando la curva, quiere decir que ahí se termina. ¿Bien? Si no hay punto, quiere decir que se prolongaría indefinidamente. Entonces, llego aquí y ahí acaba. Acaba en el 2, 4, en el 5. Luego unión desde el 3 hasta el 5. En el 5 hay punto, dice el 5 sí hay punto. Entonces el 5 entra. ¿Se ve cómo hay que estudiar el dominio? Vamos recorriendo, localizamos siempre los puntos de la X donde hay algún problema, del tipo que sea, nos paramos un momento, miramos a ver si hay punto o no hay punto. Si no hay punto se quita y si hay punto se sigue. ¿Bien? Ese es un poco el criterio para establecer el dominio. Vamos a establecer ahora la imagen o recorrido. Para establecer la imagen o el recorrido, hago lo mismo que con el eje X, pero con el eje Y. Me voy al eje Y, me voy al menos infinito, que está abajo, y voy recorriendo para ver dónde hay puntos donde ocurre algo. Fíjate que esta gráfica en principio no acaba, luego esto seguiría para abajo indefinidamente y esta también, para abajo. Es decir, que por aquí abajo hay puntos. Bien, subiendo, encuentro este punto, aquí no solo hay punto aquí, sino que hay punto aquí y aquí. Ten en cuenta que la Y sí puede tomar varios valores, porque es la independiente no, pero la dependiente puede tomar todos los valores que quiera. Entonces, aquí hay 2, y otro que habría por aquí 3, así que ahí no hay problema, sigo subiendo, aquí hay. Me encuentro otro punto importante, que es este. Hay punto aquí y hay punto aquí, luego sigo arriba, y aquí hay punto, aquí no, pero aquí sí, luego también hay. Sigo subiendo, aquí no hay punto, pero aquí sí, aquí también. Sigo, llego aquí. Este punto hay, y más arriba sí, porque esto se supone que sigue, esto no tiene un punto de final, luego eso se prolonga indefinidamente. ¿Qué le pasa a la imagen? Que cualquier valor de i tiene su correspondiente punto de la gráfica. Es decir, la imagen va desde menos infinito hasta más infinito. Eso hay dos formas de escribirlo. Una con intervalos, menos infinito hasta más infinito, y otra es diciendo que la imagen del eje Y son todos los números reales que hay. Eso es más rápido de escribir, pondríamos imagen o recorrido, son todos los números reales. Se pone una R mayúscula con una doble línea en el palito vertical de la R, que es la forma de escribir los conjuntos numéricos. ¿Vale? Todos los números reales. ¿Que prefieres poner desde menos infinito hasta más infinito en forma de intervalo? Perfecto, ¿está bien? Correcto. ¿De acuerdo? Dominio, voy recorriendo el eje X, detectando dónde puede haber algún problema, voy recorriendo el eje Y, detectando dónde puede haber algún problema, dónde acaba, dónde empieza, ¿bien? Una vez hecho eso, ya tenemos dominio e imagen. Siguiente aspecto. ¿Qué aspectos también me pueden pedir, o si no me lo piden, si me dicen que estudie las características, yo tendría que mirar? Signo. ¿Dónde toma valores positivos? ¿Dónde toma valores negativos? ¿Dónde toma valor cero? Y como consecuencia de que los ceros son donde corta el eje X, donde corta también el eje Y, por complementar un poco, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Signo positivo. Para que sea positiva, la gráfica tiene que estar por encima del eje X, porque los valores de Y positivos están por encima del eje X. Entonces tengo que ir divisando a ver dónde hay un trozo de gráfica por encima del eje. Entonces, desde este punto, que sería 1, 2, 3, 4, el menos 5, desde el menos 5 hasta el menos 4, todo esto es positivo. Luego ahí es positivo. ¿Cómo es positivo? Y pongo desde el menos 5 hasta el menos 4. ¿Es positiva en el menos 5? No, porque en el menos 5 es 0, ¿vale? El menos 4 es positiva, tampoco, porque el menos 4 es que no hay punto. Luego el menos 4 tampoco entra. Luego el menos 5 hasta el menos 4 es positivo. Bien, ahora sigo. Esto es negativo, porque está por debajo del eje. Aquí vuelve a ser positiva y aquí vuelve a ser positiva. Luego será positiva desde el 0 hasta el 3. ¿En el 0 es positiva? No, porque no hay punto.
En el 3 es positiva, tampoco, porque tampoco hay punto. Luego desde el 0 hasta el 3. Aquí se puede poner coma o unión, ¿de acuerdo? Pero bueno, como últimamente parece que está de moda eso de poner las comas, la verdad que tiene su sentido, porque es tanto como decir, ¿dónde es positiva? Es positiva aquí, es positiva aquí, es positiva allí. El unir tiene otro sentido matemático, entonces, pues, bueno, si pones unión está bien y si pones coma está bien. Eso ya como cada uno prefiere, ¿vale? Es positiva desde el menos 5 al menos 4, es positiva entre el 0 y el 3 y también será positiva desde el 3 hasta el 5, ¿vale? Este tramo también toma valores positivos. Luego también será positiva desde el 3 hasta el 5. ¿Es positiva en el 5? Dice en el 5, no, voy a borrarlo, voy a escribirlo bien, porque se ha quedado un poco, que la pizarrilla es tan pequeña. A ver, tenemos positiva del menos 5 al menos 4, coma. Tenemos positivo del 0 al 3. Y tenemos positivo entre el 3 y el 5. El 3 no. Y el 5 tampoco, porque en el 5 sería 0. ¿Vale? Entonces ya tengo esos 3 intervalos donde la función es positiva. ¿Dónde sería negativa? ¿Dónde sería negativa la función? Pues por debajo, ¿vale? Por ejemplo, todo esto está por debajo. Esto va desde menos infinito hasta el menos 5, ¿vale? Luego negativa desde menos infinito hasta el menos 5. Ahí es negativa. Y además es negativa desde el menos 4 hasta el 0. Todo este tramo, desde el menos 4 hasta el 0, aquí también está por debajo. Desde el menos 4 hasta el 0. En el 0 es negativa. Dice, sí, el 0 es negativa, vale menos 4. Entonces el 0 entra como valor negativo. ¿Listo? Positiva va por arriba, negativa va por abajo. ¿Bien? Ahora esto se complementa dando los valores donde corta el eje X, corta el eje Y. Los valores que corta el eje X, puedes poner corta el eje X, puedes poner simplemente ceros, ¿vale? Que es lo mismo. Yo pongo ceros, ceros, o punto de corte con el eje X, como lo quieras poner. ¿Dónde corta el eje X? ¿Dónde vale 0 la función? Estoy mirando el punto de corte con el eje X. Vale 0, X igual a menos 5, 0. Sigo mirando, y al final, en el X igual a 5. ¿Vale? Ya tengo los ceros o punto de corte con el eje X. ¿Dónde corta el eje Y? Aquí no, porque ese punto está hueco. Corta aquí, en Y igual a menos 4. Ahora pongo eje Y igual a menos 4. ¿Vale? Dominio e imagen, lo primero que hay que estudiar. Dónde es positiva, dónde es negativa y dónde corta a los ejes. El eje X son valores ceros, son muy importantes. El eje Y es menos importante, pero bueno, como está ahí, se suele calcular porque es un valor de referencia. Bien. Segunda fase. Tercera fase. Vamos a estudiar la monotonía, que es otra característica general. Donde crece, donde decrece, donde máximo, entonces está muy bien. Crece. Crece. ¿Dónde crece? Pues la función crece siempre que mirando de izquierda a derecha vaya cuesta arriba. Entonces, cojo el primer tramo, todo este tramo va cuesta arriba, luego crece desde menos infinito hasta llegar al menos 4. Crece desde menos infinito a menos 4. Ahí crece. Siguiente tramo. Entre el menos 4 y el menos 2 también crece. Vemos que va cuesta arriba. A partir del menos 2 ya baja, pero desde el menos 4 al menos 2 crece. Luego, desde el menos 4 al menos 2. Ahí crece. Aquí decrece, nada. Ahora, siguiente tramo. Este también crece. Luego, desde el 0 hasta el 2 también crece. Desde el 0 al 2. Ahí también crece. Ya no, porque en este decrece y en ese decrece. Ya hemos terminado con el crecimiento. Ahora, decrece. ¿Dónde va cuesta abajo? Pues hago lo mismo, voy mirando la gráfica de izquierda a derecha que vaya cuesta abajo. Va cuesta arriba, nada, aquí, va cuesta arriba, nada. Llego a este punto, a partir de aquí va cuesta abajo. Luego entre el menos 2 y el 0 va cuesta abajo. Del menos 2 al 0 decrece.
Sigo, del 0 al 2 crece, en este tramo que es del 2 al 3 decrece, y en este tramo, que es del 3 al 5, también decrece. ¿Vale? Entonces tengo 3 intervalos donde crece y 3 intervalos donde decrece. Crece desde menos infinito a menos 4, desde menos 4 a menos 2 y desde el 0 al 2. Decrece desde el menos 2 al 0, del 2 al 3 y del 3 al 5. ¿Bien? Bueno, una vez que tengo el crecimiento y el decrecimiento, se deben añadir los valores máximos y mínimos, relativos y absolutos, ¿vale? La monotonía hace referencia a crecimiento y decrecimiento y máximos, normalmente relativos, porque la monotonía habla de crecer o decrecer, entonces está relacionado con los máximos relativos o mínimos relativos, pero ya que se dan los relativos, también se pueden dar los absolutos, no pasa nada, ¿vale? Bien, voy a borrar allá arriba, borramos esto y establecemos vamos a ir estableciendo los máximos y mínimos que veamos, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, si empezamos por los absolutos, que son más fáciles. ¿Hay un máximo absoluto? No, porque esta sigue para arriba, entonces no hay ningún valor que sea el más grande. Luego aquí no hay máximo absoluto. ¿Hay mínimo absoluto? Tampoco, porque esta baja, no hay ninguno que sea el mínimo, este también baja, es decir, ni hay mínimo absoluto, ni hay máximo absoluto. Fuerte, descartado. Y relativos, ¿hay valores donde deja de crecer y empieza a decrecer, forma de cima? ¿O hay valores en forma de valle, donde deja de decrecer y empieza a crecer? Vamos a mirar. Mirando, nada, aquí llega, ¡pop! Y decrece. Va creciendo, llega al menos 2 y decrece. Luego el menos 2 es un máximo relativo, ¿vale? Sigo mirando. Nada, este punto. Va creciendo y ahí decrece. Lo que es otro máximo relativo. ¿Hay algún mínimo relativo? No, no hay ningún mínimo relativo. ¿Vale? En principio, máximo relativo. Ahora os comentaré algo acerca de los mínimos relativos y máximos relativos. Máximo relativo, pondríamos máximo relativo. En x igual a menos 2 y en x igual a 2. Tenemos dos máximos relativos y no tenemos mínimo relativo. Fijaos, si yo os lo he explicado un poco así para que quede más claro. Al hablar del concepto matemático de máximo relativo y mínimo relativo, la cosa es más complicada, porque si miráis los libros y tal, los máximos relativos, los mínimos relativos, se definen como valores máximos o mínimos en su zona, es decir, que alrededor de ellos son los más grandes. Si yo me sitúo en este, a su alrededor, él es el más grande, este es más grande, pero está en otra zona. Pero en su zona, él es el más grande, por eso se dice máximo relativo. ¿Bien? Fijaos en un detalle. Dice, mínimo relativo no hay, pero en realidad, si el mínimo relativo sería el más pequeño en su zona, con esa definición, sí tendríamos mínimo relativo, porque si os fijáis, este valor sería un mínimo relativo, porque es más pequeño en su zona, ¿vale? Y este también sería un mínimo relativo, porque es más pequeño en su zona. ¿Por qué descartamos esos puntos? Se pueden dar. Si tú me dices mínimo relativo, estos dos, está bien, porque es el más pequeño en su zona. Pero eso no, digamos, lo que los caracteriza no es eso, precisamente. Los máximos relativos y los mínimos relativos importantes son estos, donde deja de crecer para decrecer o deja de decrecer para crecer. Eso son los importantes. Porque este, aunque sea un mínimo relativo, no es lo importante del punto. Lo más importante de este punto es que se rompe el gráfico. Entonces, tiene otra cosa. Y lo más importante de este punto no es que sea mínimo relativo, sino que ahí acaba la gráfica, ¿vale? Entonces, normalmente, esos mínimos relativos y máximos relativos, así que donde no hay cambio de crecer a decrecer y tal, pero que se podían interpretar como máximos o mínimos relativos, si no se dan, no pasa nada, porque no es lo más importante de esos puntos, que sea el mínimo relativo o máximo relativo. Lo más importante es otra característica, que acaba ahí la gráfica, empieza la gráfica ahí, o que hay una rotura o alguna historia, ¿vale? Que le da mucha más importancia que el hecho de que sea más grande que los de a su alrededor. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces yo, si os pido máximo relativo, mínimo relativo, si me dais solo donde hay una cima o un valle, perfecto, ¿vale? Si alguien quiere añadir esto, pues porque lo ha leído en el libro, la definición y también le cuadra, pues perfecto, ¿vale? Pero ya digo, no es lo
lo que más caracteriza esos puntos. Pero bueno, se puede dar y no es incorrecto, sería correcto. Bien, bueno, pues ya hemos terminado con la monotonía. Esto que nosotros hemos hecho es, digamos, el estudio de las características generales que un poco afectan a prácticamente todas las funciones. Pero esta tiene además otras características. Esta función tiene una característica y es que tiene rotura. Esta gráfica se rompe en determinados puntos. Esos puntos donde se rompe se llaman discontinuidades. Yo pongo aquí discontinuidad o continuidad. Se puede decir discontinuidades o se puede hablar de continuidad como término genérico, como se quiera. Vamos a poner discontinuidades. Discontinuidades. ¿Dónde están las discontinuidades? Pues yo voy mirando y veo dónde se rompe esta gráfica. ¿Esta gráfica dónde se rompe? Se rompe aquí. ¿Ese qué valor es? Ese valor es el menos 4. Entonces, es menos 4. ¿Y qué tipo de rotura hay? Hay 3 tipos de rotura en la gráfica. La gráfica se puede romper porque le falta un puntito, sería como una pequeña avería, la gráfica muy pequeña, falta un trocito, un puntito. Se puede romper desplazándose un trozo hacia otro sitio, una cantidad que se puede medir. De hecho, este desplazamiento es de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 unidades. Hay un desplazamiento de 6 unidades, se puede medir. Eso se dice que es salto finito. Esto es lo que falta un punto, se dicen discontinuidades evitables, porque se pueden evitar metiendo un punto, ¿vale? Entonces, evitable, salto finito, y esta de aquí, que da un salto también, hay un desplazamiento de la gráfica, pero un desplazamiento que no se puede medir, porque no acaba nunca, estamos en lo infinito, entonces como no se puede medir, se dice salto infinito, ¿vale? Estos saltos infinitos también se pueden decir asintóticos, discontinuidades asintóticas, porque esta recta, si te fijas, esta recta es una recta a la cual la gráfica se va pegando, que nunca toca. Ese tipo de rectas se llaman asíntotas. No vamos a entrar mucho a analizarlas, porque las veréis primero de bachillerato con más detenimiento. Entonces, tampoco, por simplificar un poquito el tema, ya que estamos en las circunstancias que estamos, pues vamos a omitir lo de las asíntotas. No pasa nada porque el año que viene lo veréis, ¿vale? Lo importante es que veamos que ahí hay un problema. En el menos 4, ¿qué ocurre? Que hay un salto, pero un salto infinito. Entonces, salto infinito. En x igual a menos 4 hay un salto infinito. Me voy a la siguiente rotura. En el 0 hay una rotura. ¿De qué tipo? De salto finito. Entonces, x igual a 0, salto finito. Y después tengo otra rotura, que es en el 3, pero no hay desplazamiento, solo falta el punto. Eso es lo que se llama una discontinuidad evitable. Se puede evitar porque si yo añadiera ahí un punto ya estaría arreglado, ¿vale? Entonces, en x igual a 3, evitable. ¿De acuerdo? Yo no he puesto discontinuidad, porque está puesto ahí discontinuidades. Bueno, lo correcto sería poner x igual a menos 4, discontinuidad de salto infinito, x igual a 0, discontinuidad de salto finito, x igual a 3, discontinuidad evitable, ¿vale? Bien, pues ahí tenéis analizadas las características, lo que son las características generales, que es dominio, imagen, signo con puntos de corte, con los ejes, más la monotonía con su máximo y mínimo absoluto y relativo. Eso es lo general, y después las características un poco especiales, que en este caso, en el caso de esta gráfica, es que tiene roturas, que tiene discontinuidades, que pueden ser o evitables, cuando falta un punto, o de salto finito, cuando el desplazamiento se puede medir, o de salto infinito, cuando el desplazamiento no se puede medir. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí y os pondré algún ejemplillo en otras donde tengamos algún tipo de simetría o algún tipo de periodicidad. ¿De acuerdo?